Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo Fabricar Tiempo. Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Pablo Martín Fernández. Y mi nombre es Martina Rúa. En el capítulo anterior hablamos de un tema que te interesa un montón, que es padres, madres, productividad y 100 días de aislamiento. Estuvimos viendo cuáles son las mejores estrategias, qué es lo que mejor funciona, hablamos con especialistas y sobre todo te dijimos que no estás solo, que realmente es un tiempo difícil, pero hay algunas estrategias para empezar a trabajar mejor mientras criamos y tratamos de trabajar en pandemia. Sí, y hoy vamos a cambiar un poco de tema, pero en pandemia todo se relaciona y te vamos a hablar de la ergonomía, ¿sí? Que ahora te vamos a contar más, pero pensá en la manera en que trabajas en tu casa, ¿no? Hablamos un poco a lo largo de todas las temporadas de esto, pero en esta vida remota se vuelve aún más importante. ¿Qué es la ergonomía, Martú? Bueno, vamos a empezar, si les parece, con una definición casi de diccionario, ¿ok? Para pensar nuestra ergonomía y van a ver lo importante que es esta palabra en nuestro día a día. La ergonomía es, por un lado, es una disciplina científica que busca entender cuáles son las interacciones que tenemos los hombres con los elementos de un sistema. Por otro lado, es una profesión que aplica en el diseño tanto las teorías, principios de datos, como los métodos para optimizar el bienestar de las personas y el rendimiento global del sistema. ¿Les suena? Ya empieza a tener que ver más con nosotros, ¿no? Los ergónomos contribuyen al diseño y a la evaluación de las tareas, a los trabajos, a los productos, a los entornos, para que estos sean compatibles con las necesidades, habilidades y limitaciones de las personas. Exactamente. Y esto, ustedes dirán, ¿con qué se come, no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en principio estamos hablando de algo que te está pasando, ¿no? Que es cómo trabajo mejor en casa. Como decíamos en el capítulo anterior, estamos trabajando en casa, pero sin haberlo planificado demasiado. O sea, habrá alguno que justo ya tenía algún tipo de modalidad de home office, pero la mayoría de los que pasamos a trabajar en casa no la teníamos tan aceitada, digamos. Entonces, empezamos por ahí. Una salvedad muy importante, ¿no? Sabemos que la enorme mayoría de los trabajadores y trabajadoras no pueden trabajar en su casa. Esto está enfocado en los que sí lo pueden hacer, que el último número que vi, no sé, Martu, si viste alguno distinto, pero andaba alrededor de un cuarto de la población activa en Argentina, que es la minoría, pero bueno, es creciente, ¿no? Sí, exactamente, y sabemos que muchos de las personas, de los oyentes de Cómo Fabricar Tiempo, trabajan en trabajos de oficina y necesitan alguna solución porque nos han escrito y nos han dicho, estamos trabajando desde casa, me duele el cuello, me duele la cintura, me duelen las manos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Por eso la ergonomía es una palabra fundamental y se las traemos. ¿Sabés, Pablo, que tenemos malas posturas, ¿no? Malos hábitos. Totalmente. Posturas. Yo no quiero decirlo, pero estoy grabando este podcast desde no una muy buena postura. Para poder grabar y que haya algo de silencio tuve que cerrar una puerta y para poder cerrar una puerta tuve que sentarme arriba de un sillón. Y no está dentro de las mejores cosas para hacer. Pero lo cierto es que estos temas de ergonomía no solo son de la pandemia, no siempre el mobiliario nos acompaña para lo que nuestras posturas corporales necesitan. Para que te des una idea, por ejemplo, las sillas que hay en los pupitres para los chicos en el colegio, solamente hay 2 o 3 tamaños y tendría que haber 6 para contar con los distintos cuerpos y con las distintas posturas que cada uno necesita. Y ahí a mí me surge la pregunta, ¿se resuelven todos los problemas de ergonomía comprando una buena silla? ¿Se resuelven todos los problemas de ergonomía que tenemos en casa levantando el monitor? Bueno, quizás no, pero la verdad es que tenemos que tomar algunas decisiones, aunque sean caseras, para mejorar la manera en la que estamos puestos o la manera en que nos sentamos a la hora de trabajar. Sí, una cosa que quizás a los más nerds que nos escuchan, que sabemos que son muchos, la palabra viene de ergonomía, viene de la norma del trabajo, ergo como trabajo, y tiene que ver con eso. Por eso, en general, esto es una disciplina, como decía Martu, científica,
y está muy enfocado en las fábricas, ¿no? En las fábricas o sea, el operario trabajando con una máquina o con un robot y estando 8 horas parado o sentado o qué tiene que hacer. Hay un montón de normativas internacionales sobre eso. Nosotros nos vamos a enfocar en la oficina hogareña, ¿no? Que es, como decíamos recién, en la que creemos que muchos de ustedes pasaron a estar en los últimos meses y que parece que vamos a seguir unas semanitas más, al menos en la zona del AMBA, pero creemos que también mucho de esto va a quedar después, ¿no, Martu? Siempre hablamos de que esto un poquito llegó para quedarse también. Sin dudas, Pablo, todas las tendencias globales y locales están demostrando que por lo menos 4 de cada 10 personas no van a volver de la misma manera a las oficinas. Entonces ya Ujú. no se trata de repensar este tiempo de corto plazo, sino de pensar el mediano y el largo plazo. Va a haber algunos días que te vas a quedar quizás trabajando en casa. ¿Cómo va a ser la postura corporal para esos días? ¿Cómo van a ser tus momentos de descanso para esos días? No es recomendable estar más de 2 horas de ninguna manera, ni de pie ni sentado. Necesitamos tener alternativas. ¿Cuáles son esas? Bueno, hoy vamos a compartir desde la medicina y desde los Ujú. especialistas algunas ideas para darles a ustedes para que puedan llevar lo mejor posible este tiempo, porque nuestro cuerpo habla y realmente tenemos que cuidarlo en este tiempo también. Sí, y hoy vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Ergonomía Argentina hacia el final del episodio. Mucho de lo que le estamos contando, la verdad que lo aprendimos leyendo sus materiales. Y una cosa que encontramos que nos pareció súper interesante, porque tiene mucho que ver con lo que veníamos haciendo en la fábrica de tiempo y en cómo fabricar tiempo, que es hablar de los acuerdos. Machacamos con esto siempre, pero es muy importante. Ellos publicaron un informe que nos pareció muy relevante, en el cual dan 5 claves para un teletrabajo eficaz, dicen, ¿no? Y una es el respaldo de los directivos, que quizás les parece más obvia, pero después ya empieza a hablar de herramientas y formación apropiadas, es decir, yo tengo que decir el equipamiento que va a tener el empleado, la persona que trabaja, tener las expectativas claras. Acá de vuelta nos empezamos a acercar a lo que hablamos siempre, tratar de tener claro qué es lo que tengo que hacer. Recuerden lo que le decíamos en los capítulos grabados pre-cuarentena, esta idea de última, que haya sobrecomunicación. Mejor abundar que quedarnos cortos. Todo se vuelve más difuso cuando estamos a distancia. No hay, Pablo, no hay, no hay este signos, tema que sí. tocas de los directivos me parece fundamental, porque quizás vos tengas un pequeño emprendimiento, una pyme, 2 personas a cargo, pero es importante que las personas con las que trabajás sepan que te estás ocupando de su bienestar. Hemos hablado con muchísimas compañías estos 100 días y conocemos empresas muy, muy grandes, globales, que no han mandado ni siquiera una silla a las casas de las personas, y conocemos otras que han desarrollado un programa total de bienestar para las Ujú. personas, donde han pensado hasta que tengan plantas para que tengan oxígeno, donde han pensado comunicaciones para que sientas que en un momento es una oficina, pero en otro momento es una casa. Entonces, sin importar el tamaño del emprendimiento donde trabajes, hay que pensar la ergonomía tuya y de las personas con las que trabajas. Sí, eso es clave y también nos hemos llevado sorpresas que a veces empresas pequeñas hacen más que algunas empresas grandes, con lo cual también tiene que ver bueno, con eso, con la estrategia y hacia dónde va la empresa. Creemos que a muchos los agarró obviamente es de sorpresa esto, pero en los últimos meses muchas se acomodaron, grandes y pequeñas, y le están dando también una mano a los empleados que están en una situación bastante especial, ¿no? Otra de las consignas, por las dudas la anterior a las expectativas claras, es poder controlar el tiempo, y esto se relaciona con algo que vamos a hablar, primero que hablamos en el capítulo anterior ya de cómo hay que tener un corte, ¿no? En algún momento del día, y que acá en Argentina se está discutiendo una ley de teletrabajo que también va en línea con eso, el derecho a la desconexión, ¿no? Que a nosotros nos importó siempre, pero parece que ahora alcanzó la regulación. Y lo otro es generar una estrategia personal para trabajar mejor, dice la Asociación de Ergonomía Argentina. Entonces, eso nos parece que también es muy importante. Por las dudas se las repito, son 5. La primera es el respaldo de los directivos, lo que decía Martu, estén alineados, que le hagan llegar una silla a la persona, que se preocupen, no sé, le dan internet, no les dan internet, tratan de darle algún tipo de contención también más psicológica, que es muy importante en este contexto, herramientas y formación apropiadas, expectativas claras, poder controlar el tiempo y una estrategia personal para trabajar mejor. ¿Qué más, Martu? Muy concreto. Este punto que tocaste de la estrategia personal, Pablo, también está muy subestimado. Hay muchas respuestas de hago lo que puedo, tengo lo que tengo,
pero hay que armar una estrategia. Vos no podés dejar librado al azar cómo te vas a sentar, en qué momento vas a cortar para respirar, para conectar un minuto con el sol, aunque sea a través de la ventana. No dejes esa estrategia sin hacerla, porque en el mediano y en el largo plazo la vas a necesitar. Un ping-pong de recomendaciones que queremos hacerles. Estas son más hemos entrevistado a kinesiólogos especialistas para poder entender cómo tenemos que sentarnos, cómo tenemos que pararnos. Tenemos que tener la pantalla a la altura de los ojos, y esto no lo hacemos casi nadie. Tenemos que tener las pantallas un poco más altas. Alcanza con que pongas un par de libros o unas cajas de zapato, pero la pantalla a la altura de los ojos, porque si no vas a rectificar la columna en pocos días. Entonces, por favor, levanta tu pantalla. Quizás necesites comprar un teclado más para poder hacerlo, pero es una gran inversión que te va a ayudar muchísimo. Luego también, Pabli, está el tema de la pantalla. Tenés que estirar tu brazo y ver que tu pantalla esté lejos de tu cara, por lo menos lo que mide tu brazo. Si no, está demasiado cerca. Entonces estira el brazo y fíjate que esa pantalla tenga una distancia prudencial, porque es también la que necesita la vista. Sí, y una cosa de eso que a mí me pasó, más adelante les vamos a contar un poquito cómo lo estamos viviendo nosotros, pero esta idea de levantar la pantalla se puede hacer con algo casero, como pueden ser libros, etcétera. No es lo ideal, pero se logra el fin, y lo importante es tener lo que decía Martu, comprarse un tecladito, puede ser un teclado barato, pero les va a solucionar bastante la vida. Por las dudas, todo esto es alrededor de proteger la columna vertebral, es decir, tratar de tener una postura lo más recta posible. ¿Qué más hay que hacer, Martu? Bueno, la espalda, como vos decís, nuestra columna es fundamental, lo más recta posible. Te puedes poner un almohadoncito, Pablo, en la parte baja de la espalda para recordar ponerte recto cada vez que te estés encorvando. Una muy buena iluminación, en lo posible luz natural. Trata de encontrar ese huequito de luz natural, porque eso te va a hacer bien. Y evitar los reflejos, ¿no? Las ventanas que sean perpendiculares a la pantalla. Si tenés esa luz natural, no la tengas desde atrás. Esto también te va a servir para cuando hagas las videollamadas y te puedan mirar mejor a vos. Y nos gustaría compartir con ustedes lo que fuimos aprendiendo, porque realmente con Pablo fuimos documentando estos 100 días para poder compartir con ustedes las mejores prácticas nuestras. Yo tomé muchísimas decisiones en estos 100 días, ligadas al bienestar y ligadas a la ergonomía. En casa hemos invertido en algunos elementos como un teclado más, nuevos auriculares, hemos agregado algunos soportes de madera para levantar las computadoras. También le pusimos un soporte, Pablo, a una silla común, un soporte muy simple, se consigue por cualquier marketplace, y lo que hace es recordarte que no estés encorvado y tratar de erguirte un poquito. Otra cosa que hago y mucho es tener siempre una botella de agua al lado para no olvidarme de tomar los 2 litros diarios. Esto es muy relevante en el trabajo en casa, porque si no nos colgamos y nos quedamos atornillados a la compu. También salgo y hago la fotosíntesis, les cuento, yo así la nombro. Me voy a mi patio todos los días, por lo menos 20 minutos, y me obligo a ponerme al aire, ¿no? A sentir un poco la naturaleza, que esto está comprobado que también impacta profundamente y que nos hace bien. Contame alguna de tus estrategias, Pabli. Sí, empiezo por una muy parecida al final. O sea, yo vivo en un departamento en plena ciudad y la verdad que yo no tenía idea, tengo un balcón, no tenía idea cuándo pegaba el sol ahí. En la cuarentena lo tengo clarísimo y es medio, parecemos animalitos, que es lo que somos, ¿no? En el fondo. Y todos los vecinos salimos al balcón a la misma hora a capturar el sol ese rato. Es muy raro. Ojalá pronto podamos volver a no hacerlo, pero la verdad que me hace súper bien. Digo, además de que sabemos porque leemos un montón con Martu de esto que nos hace bien, es muy obvio que te hace bien, o sea, lo sentís. Entonces, traten de, si tienen la suerte de tener un balcón o si tienen un patio, ni hablar. Y si no, si pueden tener un haz de luz, tírense ese ratito. No sé, en mi balcón pega 1 hora nada más. Bueno, esa hora, tratar de estar afuera, ahora con el fresco cuando estamos grabando esto es más difícil, pero lo súper recomendamos. Eso es una cosa. En casa también somos 2 y la verdad que en general yo no trabajaba tanto en casa, ahora trabajo más.
lo que hicimos fue comprar una mesita simple, también de las más baratas. De hecho es donde estoy en este momento grabando el podcast. Y ponerla detrás de otra puerta, con lo cual cuando los dos estamos, por ejemplo, en una llamada, podemos trabajar a la vez. Y ahí siempre también hacer estos acuerdos de que no tiene que ver con ergonomía, pero sí con la parte de los acuerdos de cuando uno está en llamada, el otro tratar de no estar, o seguro apagar una de las cámaras, o conectarse por 4G uno de los dos. De vuelta, eso a la larga te hace bien también a la estabilidad emocional, porque si te empieza a caer la conexión, es un garrón. Y lo otro es, nada, pude tener una silla de oficina en vez de la silla de comedor, que era con la que uno trabajaba cuando tenía que estar una hora. Bueno, ahora que son jornadas extensas, la verdad que te cambia la vida. Y si no, recomiendo mucho esto que decía Martu, que son muy baratos estos especies de respaldares chiquititos que se pueden comprar en cualquier lado y te transforman una silla de comedor en una silla un poco más de oficina. Una que me gustaría agregar, que no quiero Sí. dejar de decirla porque a mí realmente me cambió estos 100 días, es la actividad física diaria. Sí. Esto desde ya que está muy recomendado, todas las personas y profesionales con los que hemos hablado, tanto psicólogos como kinesiólogos, Sí. hablan de 30 minutos por lo menos de actividad diaria. No necesitas tener mucho espacio en tu departamento, 1 metro cuadrado, poder estirarte, poder estirar el cuerpo, poder quizás saltar un poquito donde estás, pero generar esa actividad diaria, Pablo, sabemos que nos genera hormonas que bajan el estrés, ¿no? Endorfinas, dopaminas, y van en contra del cortisol, que es el del estrés. Entonces, no subestimen el poder de un poquito de actividad diaria por día, porque esto también tiene que ver con la ergonomía, la espalda se los va a agradecer, su cuerpo se los va a agradecer, sus manos, de tanto tener el celular en las manos, también. Sí. Así que otra de las claves para atravesar este tiempo. Sí, y una cosa en relación a eso, lo que también yo estuve haciendo es tratando de cuidarme con la comida, lo cual es muy difícil, pero también sabemos que, de hecho estaba leyendo justo ayer que en Estados Unidos, donde están medio saliendo, quizás vuelvan a entrar en cuarentena, la gente se encontró con que todos pesan más cuando terminaron. Bueno, yo estoy tratando de pesar menos, entonces estoy con la dificultad de que, como decía Martu, yo vivo en un departamento, entonces tengo algunas excusas para no hacer ejercicio, pero estoy tratando de evitarlas. Y después, aprovechando cuando se puede salir a caminar, ahora hay que ver qué termina pasando en AMBA, pero esta idea de que si se puede salir a caminar, aprovecharlo porque es una de las cosas que uno más extraña, más allá de todos los familiares y las cosas que queremos volver a hacer con amigos, ¿no? Así que siempre aprovechar las oportunidades para tratar de cuidarse. Piensen eso, esto no va a pasar de manera automática, tienen que hacer un acuerdo con ustedes mismos, como decimos siempre, tómense el café con ustedes mismos y piensen cómo quieren que sean las próximas semanas de esta situación. Y para ya ir terminando, les queremos contar que seguramente cuando escuchen esto, al menos va a estar avanzada una discusión sobre una normativa que avanza en la Argentina. En el momento que lo estamos grabando tiene media sanción en el Congreso, puede ser que se termine aprobando o no, pero les queríamos contar un poco de esto. Se está discutiendo una ley de teletrabajo y que de alguna manera tiene relación con esto que estamos hablando, así que se los queríamos contar, y habla de el foco en este sentido lo vamos a hacer en la desconexión, en esta idea de, en principio lo que intenta es generar la idea de que el teletrabajador tiene derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales fuera de su jornada laboral y los periodos de licencia. Esto que parece obvio, sabemos que en los últimos años se volvió prácticamente imposible, ¿no? Sí, sin duda. Si la ley de teletrabajo, Pablo, que tiene más de una década tratando de salir, y ahora Sí. hay muchísimos, más de 10 proyectos, ¿no? Y parecería que esta pandemia le está dando el impulso para poder llegar a hacerla. Y también estuviste entrevistando a un especialista, ¿no? En ergonomía, para cerrar. Exactamente. Entrevistamos a Martín Rodríguez, que es el presidente de la Asociación de Ergonomía Argentina, y le hicimos 2 preguntas. La primera es esta: ¿por dónde empezaría a mejorar una oficina hogareña? Voy a empezar por el lugar. El lugar tiene que ser tranquilo, tiene que estar ubicado de forma tal el escritorio y la silla que los reflejos de una posible ventana no me afecten. Tengo que buscar una buena mesa que me haga de escritorio, una buena silla.
¿Cómo tiene que ser la silla? La silla tiene que tener regulaciones. O quizás no tengo una silla con regulaciones en mi casa. Buscaré una silla y le trataré de poner algún almohadón y la elegiré de forma tal que me resulte lo más cómoda posible y que logre una postura global en donde la columna quede lo más neutral posible y los brazos y antebrazos queden a 90 grados o más. La mesa va a tratar de no tener borde filoso en lo posible y también tenemos que combinar la mesa con la silla de forma tal que se logre una buena postura global donde quedemos de la forma más neutral posible, más natural posible sentados, ¿no? Finalmente, atención con las notebooks. Si tengo una notebook, le voy a tener que poner un soporte ergonómico o le voy a tener que poner un libro para lograr elevarla y lograr que la parte superior del monitor quede a la altura de los ojos aproximadamente. Y le voy a adaptar un mouse y un teclado para que de esa manera las muñecas me queden con la mejor postura posible. Y de esa forma voy a lograr mejorar bastante bien con lo que tengo en mi casa, una oficina provisoria para poder hacer home office en casa. Bien, súper interesante porque de alguna manera nos setea las prioridades con respecto a lo que veníamos hablando antes. Y la segunda es esto, ¿no? Nos queda claro que hay que levantarse al menos cada 2 horas, no hay que tener siempre la misma postura. Pero, ¿qué recomienda hacer en ese break, ¿no? ¿Cuál es la recomendación desde la ergonomía para qué hacer en el momento de descansar un poquito? Bueno, lo más importante es hacer lo opuesto a lo que venimos haciendo en el trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Si estoy trabajando frente a una PC en una postura sedentaria, sentado, tengo que pararme y caminar y moverme. Otra estrategia muy buena es hacer elongaciones, ¿sí? Estirar brazos, antebrazos, hacer la contrapostura global que estoy manteniendo frente a la PC. Eso va a ayudar bastante y esto se llama en la jerga de la ergonomía pausas activas. Las puedo hacer también algunas durante el trabajo. También me conviene caminar un poco, como decía recién, ir a buscar un vaso de agua, hidratarme, aprovechar para hidratarme bastante y buscar cualquier excusa durante el trabajo para poder caminar y para poder moverme y evitar la postura estática sedentaria y tratar de mantener en lo posible posturas dinámicas, moverse, caminar. Es difícil en un lugar chico, en un departamento, pero romper esa postura sedentaria, lo que más se pueda, va a favorecer mucho una buena circulación y me voy a sentir mejor. Bueno, gracias Martín por las respuestas y vamos cerrando, ¿no, Martú? Sí, esperamos que les haya servido este capítulo muy relacionado a su bienestar físico y mental, especialmente el físico, que puedan trabajar y tener lo mejor posible este tiempo de trabajo remoto. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos vas a multiplicar las horas de tu día. Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.